Entonces las preguntas, ¿cómo las veo? ¿Tú me las mandas aquí? Ah, ok. Ah, ok. Ajá. Y tú me... Órale, pues. Y yo para verme... Es que últimamente, el otro día digo... Ah, ya. Para verme me veo aquí, ¿no? Ah, ya. Ajá. Ok, tú me dices cuando empiece y... Hola, pues no, muchas gracias a ustedes por este espacio. Eh, por abrir esos espacios, pues en estos momentos en donde la reflexión sobre lo que la defensa de los derechos humanos, la defensa de los pueblos indígenas, la defensa de tierra y territorio implica, en un momento pues en el que el país está pasando por una situación complicada, una situación de pandemia, y yo creo que los espacios que ustedes como Barrios y Pueblos Unidos de Xochimilco han unido, han abierto, pues son muy importantes, ¿no? Para que aun cuando estemos en esta situación, pues podamos de alguna manera mantenernos en contacto, mantenernos en la reflexión, que siga la reflexión de lo que implica la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos colectivos, y que no pare, pues sobre todo el entendimiento, el aprender, el estar reflexionando. Y entonces, pues la verdad, yo he seguido varias Ah, qué bueno. Sí. de sus transmisiones, y se me hace muy interesante, ¿no? Tener esa posibilidad de platicar. Y bueno, ahora en viernes también, cuando Sí, yo me dieron la fecha, dije, bueno, en viernes a ver cuánta gente se conecta, pero bueno, no importa, el chiste es que queda ahí grabado y ustedes después exacto. también podrán verlo, ¿no? Sí, tampoco es como que la gente ahorita salga a divertirse en Tampoco es que viernes, tenga ¿no? mucha Sí, fiesta que sí, tampoco es que haya mucho a sí. dónde salir, ¿no? Bueno, pues adelante, Claudia. Bueno, pues miren, muchas gracias. Yo voy a platicarles un poco, pues, de este tema que se llama la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, y me parece muy adecuado el título, porque de alguna manera nos habla de una evolución que también ha tenido la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Por muchos años, los pueblos indígenas, bueno, los pueblos indígenas son originarios de este país, son los que habitaban aquí antes de la llegada de los españoles, y las tierras que ellos ocupaban pues están reconocidas a nivel internacional por varios convenios, ¿no? Sobre todo el convenio 169, pero reconoce que estos pueblos estaban aquí antes incluso que se hiciera el Estado Nacional, antes incluso que se hiciera el derecho, este derecho que conocemos, antes de nuestra Constitución. Pues estaban los pueblos ya habitados, eh, bueno, los pueblos, los territorios de los pueblos indígenas han vivido varios momentos de crisis, ¿no? O varios momentos de despojo. Francisco López Bárcenas habla de los ciclos del despojo que se vivieron con la colonia, el ciclo del despojo que se vivió durante el virreinato, con la llegada de los españoles, en donde los pueblos indígenas pues eran desplazados y despojados de las tierras que utilizaban para vivir, ¿no? Eh, por muchos años eso fue al grado de que los pueblos fueron completamente desposeídos, aunque muchos de estos pueblos se fueron a vivir a las regiones, se fueron a vivir a los lugares a los lugares que ahora que en ese momento se consideraban lugares de refugio, ¿no? Entonces los pueblos han mantenido desde ese entonces hasta nuestros días una forma de relacionarse con la tierra y con el territorio que es distinta al resto de la sociedad. Es una forma que ha permitido que en los territorios de los pueblos indígenas encontremos una gran diversidad de
recursos naturales, una gran diversidad de una diversidad tanto cultural como una diversidad biológica. Y entonces en estos momentos encontramos que en esas regiones, en esos territorios indígenas, pues se encuentran muchos de los recursos que actualmente tenemos, ¿no? La mayoría de los bosques se encuentran en territorios indígenas, las principales fuentes de agua se encuentran en territorios indígenas, la gran diversidad se encuentra en territorios indígenas, pero además no solamente hablamos de lo que existe, lo que está en los territorios, sino también de formas de organización política, económica, social y conocimientos asociados al territorio que están en esas regiones. Eso ha logrado que estén ese reconocimiento o esa diversidad cultural y biológica, pero también ha llevado consigo un enfrentamiento con varios personas o grupos o colectivos que en su momento han querido despojar a los pueblos de esos recursos, ¿no? Digamos, en un comenzar a compartir, ¿qué dice eso? ¿No va? No. Ah. Digamos, en un primer momento hay pues este despojo que viene de la colonia, en donde los pueblos se consideraba que esos territorios que ellos guardaban como uso común o que ellos tenían en resguardo, pues eran territorios inútiles. Se establecieron leyes que incluso decían durante la reforma, en donde esos territorios se consideraban que no se usaban, ¿no? Las llamadas leyes del Lerdo, las leyes de desamortización, que decían que todas esas tierras que no se usaban para la producción eran tierras que no tenían una utilidad y que por lo tanto debían de ser separadas de la propiedad colectiva que en su momento tenían los pueblos. Cuando se forma el Estado, ya con la formación del Estado, pues todavía siguen falta de reconocimiento de esa relación de los pueblos indígenas con su territorio, y no hay una respuesta del Estado a esta forma de organización política, económica, social que los pueblos tienen en relación con el territorio. Digamos, en el caso mexicano, cuando en el 1917 se da un gran reparto de tierras, o se da un reparto de tierras en muchas partes del país, esa formación de este nuevo Estado que surge del 17 a partir de la Revolución, no considera esa diversidad de pueblos que estaban ahí organizados, y aunque en un principio sí existía el reconocimiento de la cuestión política, no a los derechos territoriales. O sea, no se reconocía que esas tierras eran tierras indígenas, no se crea una figura de tierras indígenas, y solamente se habla de ejidos y comunidades, ejidos agrarios y comunidades agrarias. Hay un enfrentamiento también a los terratenientes, que durante muchos años han considerado las tierras indígenas como territorios que pueden ser libremente utilizados, y nos vamos a encontrar a lo largo y ancho del país un montón de pueblos que están en la defensa de sus territorios, que a quien enfrentan es el Estado. Hay otros que están enfrentando a los terratenientes o a los caciques locales, y en épocas más recientes pues a la industria extractiva o a los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura, o como se conocen como megaproyectos. Ante esos diferentes poderes que han visto en los territorios indígenas una posibilidad de hacer muchas cosas, ya sean negocios, ya sea grandes plantaciones, ya sea proyectos turísticos, ya sean proyectos inmobiliarios, ya sea ahora recientemente trenes y el Tren Maya, todo eso, los pueblos indígenas han usado un montón de estrategias para su defensa, han usado un montón de formas de organización política, de organización comunitaria, de organización social, para responder a estas diferentes formas en los que los poderes económicos, los poderes políticos y los poderes que hay a nivel regional o a nivel nacional también les han querido despojar, ¿no? Entonces, la respuesta de los pueblos indígenas pues ha sido desde hace muchos años estoy hablando de 30, 40 años, o sea, en épocas recientes. Digamos, antes la defensa del territorio pues se daba en los hechos, ¿no? Ellos manejaban su territorio y no había o acudían también al derecho, ¿no? Si nosotros revisamos muchas de
de las comunidades o pueblos indígenas que ahorita tienen reconocimientos de derechos territoriales, en su momento hicieron esa misma defensa ante la corona. Ustedes, bueno, por ejemplo, en Xochimilco hay muchos, Xochimilco, Milpalta, hay muchos casos, aquí también en el sur del estado de Morelos, pues hay muchos casos de pueblos que en su momento acudieron a la corona a obtener sus títulos virreinales. Entonces, podemos hablar de muchos años en donde los pueblos apostaron al reconocimiento jurídico, digamos, de sus tierras, ¿no? Y en épocas más recientes esto ha continuado, ¿no? Todo el tema de reconstitución de los territorios ha pasado por la parte agraria, ¿no? Pasó por buscar el reconocimiento de los derechos territoriales a partir de la estructura agraria, o sea, a partir del derecho agrario y la reforma agraria. En algunos casos se logró, en algunos otros casos se logra de manera parcial, pero sí hay en algunos momentos, algunos casos, por ejemplo el caso del pueblo Wixárika, en donde si bien ellos no logran su reconstitución territorial como pueblo Wixárika, sí logran que sean reconocidos los títulos virreinales de 4 comunidades, y eso ahora son 4 comunidades agrarias que en conjunto se consideran el pueblo Wixárika. Hay algunas comunidades afuera de esa circunscripción, pero digamos que en conjunto sí fueron virreinales, y más recientemente ya acude a estas estrategias. Una de esas estrategias, una de esas estrategias es la jurídica, no es la única, ¿no? Los pueblos han usado muchas estrategias para defenderse, primero para el reconocimiento de las tierras, por eso decía yo que se me hace muy adecuado el nombre, porque en un principio la lucha de muchos pueblos indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Sinaloa, en mismo Yucatán, bueno, en la península de Yucatán, en Jalisco, fue lograr ese reconocimiento de sus tierras, ¿no? O sea, ellos cuando fueron a la reforma agraria, cuando fueron a los tribunales agrarios después del 92, pues lo que estaban buscando sobre todo es que se les reconociera su derecho a la tierra, que la tierra en la que vivían pues era tierra que les pertenecía como un sujeto colectivo, como un pueblo, como una comunidad, dependiendo de la forma, o como una tribu, dependiendo de la forma de organización que tuvieran. Van a esta defensa, digamos, usando las estrategias jurídicas, pero también otras, ¿no? Por ejemplo, es parte de la defensa del territorio. Las asambleas comunitarias son parte de esta defensa del territorio, son parte de la defensa del territorio todas las estrategias de organización comunitaria, ¿no? Reconstituir las asambleas, reconstituir los barrios, reconstituir las comunidades, para tener un espacio en donde se pueda discutir sobre qué es lo que se quiere hacer con el territorio. Parte de esa defensa también tiene que ver con las estrategias de comunicación, de organización, de trabajo con las mujeres, con los niños, con los jóvenes. Digamos, hay muchas estrategias, tiene que ver con la cuestión productiva también, ¿no? Una de las cosas que muchos pueblos siempre están pensando es, bueno, le vamos a decir no a la termoeléctrica, o le vamos a decir no a la carretera, o le vamos a decir no a este proyecto minero, o a este proyecto de represa, o a este proyecto de tren, pero ¿cuál es nuestra respuesta, no? Entonces, también dentro de las comunidades hay toda una reflexión de las comunidades y los pueblos sobre los sís, ¿no? Sobre qué podemos hacer, cuál es nuestro proyecto económico, y entonces hay mucha de la defensa de territorio se centra en tener también mecanismos de organización económica, ¿no? De tener los recursos suficientes no solamente para sustentar la defensa del territorio, sino también para sustentar que la gente pueda permanecer en el territorio y así enfrentar los proyectos que les quieran despojar. Entonces, digamos, todas esas estrategias siempre están combinadas, ¿no? La experiencia que a nosotros nos ha tocado acompañar es las defensas jurídicas exitosas son aquellas que no le apuestan todo a lo jurídico, sino que se encaminan a buscar toda una serie de otros elementos, de otros estrategias que finalmente llevan a una estrategia jurídica que puede ser o no exitosa, pero que puede tener un buen final, pero siempre pensando de manera integral, ¿no? La defensa integral o la defensa territorial tiene que tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? La comunicación, la organización, lo económico y la estrategia jurídica como una más de esas estrategias.
Y en esas estrategias los pueblos han usado, digamos que muchos de los instrumentos que el derecho les da, ¿no? Desde los juicios de amparo, los juicios de nulidad, las controversias constitucionales, las quejas ante las comisiones nacionales de derechos humanos, la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones que también las comisiones de derechos humanos han hecho. Entonces, digamos, han usado las diferentes vías que el derecho les da para poder poner ante los tribunales, ante los jueces, una serie de cosas. Para eso ha habido varias etapas, ¿no? Hay una primera, que yo considero una primera etapa de esta defensa de las tierras y territorio de los pueblos indígenas, que inicia sobre todo con esta idea de la restitución, ¿no? O sea, cuando empezó a haber muchos caciques que se apoderaban de los pueblos, de los territorios, de las tierras indígenas, la mayoría de las defensas del territorio se iban por la vía de la restitución agraria. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo huichol, pero también aquí mismo en Tepoztlán, en varias comunidades que en Xochimilco, hay varias comunidades que lo primero que buscaron es, como pueblos, recuperar todas aquellas tierras que les pertenecían, y ya sea que se les hubieran titulado a otras personas, o sea, que se les hubieran titulado a otros pueblos o a personas en lo individual como propiedad privada, o ya sea que se hubieran ocupado de manera ilegal, ¿no? En el caso del pueblo huichol fueron ocupaciones ilegales en donde varios grupos de ganaderos ocuparon territorios que ellos tenían reconocido, no desde la colonia, pero que también tenían reconocido en su resolución presidencial como comunidad agraria. Y ahí se da primero pues el uso de los tribunales agrarios para esas restituciones, ¿no? Hay varios casos en Veracruz, hay varios casos que buscan eso, y ahí aunque el argumento de que esas tierras eran territorio indígena es menor, estaba presente, ¿no? O sea, sí hay varios casos, por ejemplo en Chihuahua también, donde ellos tenían solamente la posesión, no tenían reconocido la titularidad de la tierra, pero sí tenían una posesión ancestral, y a partir del reconocimiento de comunidad de hecho llegan incluso a la corte a decir que esas tierras ellos las han ocupado de manera tradicional y que por lo tanto son tierras o territorio de pueblos indígenas. Hay ese momento que es un momento que dura varios años, en donde lo que se busca es eso, la restitución de las tierras o el reconocimiento de las tierras de aquellas comunidades de hecho a las que se les tituló, que sus tierras se fueron tituladas a terceros y no se les reconoció. Entonces varios usan esas estrategias, incluso en este caso que les comento en Chihuahua, que es un caso que se lleva por la vía civil, ¿no? Ellos usan, bueno, los abogados y las gobernadoras de esta comunidad usaron la estrategia de la defensa por la vía civil, argumentando derechos indígenas a la posesión de esas tierras que habían sido tituladas a otros. Luego viene otra etapa que también que fue en su momento muy importante, cuando empiezan a llegar muchos proyectos, ¿no? Proyectos mineros, proyectos de presas, proyectos, bueno, en el caso de Yucatán, proyectos eólicas, parques solares, en el caso de Yucatán, monocultivos, la siembra de maíz, de soya transgénica, que todos esos inician con la idea sí de la defensa del territorio, o sea, estaba en el centro la defensa del territorio, la defensa del derecho al territorio, la defensa del derecho a la autonomía, a la libre determinación, y uno de los elementos que se usa es el tema de la consulta, ¿no? El decir, el Estado, las empresas o los que promueven estos proyectos tienen que consultar a los pueblos indígenas antes de emprender toda esta serie de proyectos que se quieren poner sobre territorios indígenas, sobre tierras indígenas. Y si bien es cierto, muchas de estas demandas no solamente hablaban del tema de la consulta, sino que también contenían argumentos sobre la defensa del derecho al territorio de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la autonomía. En su momento los jueces, tanto la Corte como los jueces federales, los juzgados administrativos que juzgaron varios de estos casos, lo que otorgaron, aunque eso no era lo principal, lo que le dieron a los pueblos, digamos, como respuesta a la defensa de sus territorios fue que se hicieran consultas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar un montón de casos que, aunque el fondo del asunto no era la consulta,
los tribunales utilizaron la consulta como un mecanismo de respuesta a demandas que eran mucho más profundas. Entonces ahí vamos a encontrar el caso de la tribu Yaqui, que si bien, o sea, que ellos lo que querían es que el proyecto del acueducto de Independencia no se realizara, y lo que les dieron fue consulta. Vamos a encontrar el caso de las comunidades organizadas del Valle de Oaxaca, la Copuda, que ellos lo que querían era poder hacer un manejo de sus aguas. Es parte del territorio, es el manejo que puedan tener no solamente de las tierras y el territorio, de las tierras en general, sino de los recursos, y en eso está el agua como un elemento del territorio. Entonces estas comunidades lo que pedían era que se les reconociera la posibilidad de que ellos de que se levantara una veda que había en sus comunidades y que ellos pudieran manejar el territorio. En realidad lo que querían era establecer un manejo más comunitario del agua, y a ellos también les dan consulta, ¿no? Y vamos a encontrar muchos casos en Península de Yucatán que ellos se oponen a la siembra de la soya transgénica, los transgénicos, por la afectación que ellos tienen a esta actividad productiva muy importante en la región, que son las abejas. Y finalmente, aunque había otros argumentos como el principio precautorio o la posibilidad de hacer otras cosas, finalmente la Corte les da a estas comunidades el inicio de un proceso de consulta. Y lo mismo sucede contra las eólicas en Oaxaca, y vamos a encontrar muchos casos en donde, si bien es cierto, las comunidades estaban pidiendo una forma distinta en cómo se toman las decisiones en el territorio de los pueblos, el Estado, pero sobre todo los jueces, ¿no? Los jueces, la Suprema Corte, los jueces federales, los juzgados de distrito y los juzgados administrativos, la respuesta que dan a esto es la consulta, ¿no? Es decir, bueno, está bien, sí, es tu territorio, tú tienes derecho a decidir sobre eso, existe el derecho al territorio reconocido en los convenios internacionales y por lo tanto en nuestra Constitución por el principio por el bloque de constitucionalidad. Sí, tienes razón, hay una obligación del Estado y del Estado de garantizar que se dé el derecho a la consulta, pero no entran al fondo de los otros asuntos que estaban planteados en esos casos. O sea, no se habla de si sí tienen derecho al territorio, de si sí tienen derecho a la autonomía y libre determinación. Y ahí vamos a encontrar pues un buen tiempo en donde se centra la respuesta a la defensa que muchos pueblos han hecho en darles consulta, ¿no? Rápidamente eso ha sido bastante bueno. Pues rápidamente los pueblos identificaron, a partir del análisis de los procesos de consulta y sobre todo a partir de encontrar, de darse cuenta cuáles eran los resultados que las consultas estaban teniendo en los hechos, que es pues simplemente les decían que les iban a preguntar, que se iban a tomar en cuenta sus opiniones, pero finalmente la decisión tanto del Estado como de las empresas que querían imponer sus proyectos ahí estaba. Y no había una modificación de los proyectos, no había una modificación de la relación o de la forma en cómo las decisiones sobre territorio se tomaban, y entonces por lo tanto la consulta no estaba siendo lo que tiene que ser, ¿no? Una modificación de la forma en cómo se toman las decisiones, cualquier decisión de desarrollo, de política económica, de política social, de política pública, tiene que tomar en cuenta lo que los pueblos de por sí han decidido sobre ese territorio, que eso es muy importante, ¿no? La idea de la consulta es que no solamente es tomar opinión y ver qué piensan, ¿no? Por ejemplo, ahorita del Tren Maya, la consulta no tendría que ser solamente un compartir compartir proyectos o decisiones ya tomadas. La idea es que yo voy a los pueblos, a las comunidades, no con un proyecto fijo, un proyecto predeterminado, y yo les pregunto si lo quieren. La idea de la consulta es saber qué es lo que ellos han desarrollado como proyectos, como proyecto de vida, como forma de vida en el territorio, y a partir de eso ver si esto que los pueblos han desarrollado como proyecto de vida, como forma de estar en el territorio, coincide con lo que tú has decidido en otro lugar. Y si no coincide, si es posible llegar a acuerdos. Y si no llegamos a acuerdos, el territorio es claramente un territorio en disputa, en donde los pueblos indígenas tendrían que tener la última palabra, ¿no? La palabra más importante, porque finalmente son ellos los que tienen la propiedad y la posesión de esas tierras, que
Y para muchas comunidades esa relación, o sea, esa relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra, con los territorios, no es solamente una relación de posesión o de propiedad material, o sea, no es solamente el elemento material, sino también hay una relación espiritual, ¿no? Que está garantizada por el Convenio 169, es una relación que tiene que ver con la forma en que ellos se organizan, que tiene que ver con la forma de organización que los pueblos tienen, tiene que ver con las prioridades que los pueblos han decidido en esos lugares. Y digamos, de manera más reciente, al ver los pueblos que este tema de la consulta no estaba dando los resultados que ellos querían, ¿no? Porque finalmente los pueblos, cuando les decían, bueno, pero ustedes querían la consulta, y dicen, no, nosotros lo que no queríamos era la minera, nosotros lo que no queríamos era que se nos impusiera un proyecto. En verdad entramos al proceso de consulta pensando que eso iba a modificar la decisión que el Estado tenía, pero en realidad lo que nosotros queremos es que aquí no se haga la presa, lo que nosotros queremos es que aquí no se instale la cervecera porque no tenemos agua, o que aquí se garanticen nuestros derechos de pesca, por ejemplo, o de utilización de los recursos. Digamos, no es que los pueblos en esas defensas jurídicas estuvieran buscando que les consultaran, lo que querían era detener los proyectos y se pensaba en la consulta como un mecanismo de defensa que pudiera detener los proyectos. Eso no funcionó. Sin embargo, para el Estado, para la Corte y para los jueces federales, eso se ha vuelto ahora la respuesta, ¿no? Recientemente, esta semana, tuvimos el conocimiento del caso más reciente que la Corte va a decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley minera, ¿no? Es un caso que presentaron comunidades de Puebla en donde dicen el artículo 6 de la ley minera, que dice que la actividad minera es preferente sobre cualquier uso, va en contra de la Constitución y de lo que dicen los convenios internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT. Bueno, esa determinación, o sea, lo que esa comunidad quiere es que no haya una concesión minera sobre su territorio que les esté amenazando, no quiere que ser consultado. Y finalmente el Estado sigue dando, aunque la demanda de los pueblos es que se determine una inconstitucionalidad de una ley que les afecta, o incluso muchas demandas recientes en donde por ejemplo en las cruces en Nayarit, que son contra un proyecto de presa, o también otro caso que me comentaron que tampoco usaron el tema de consulta. Digamos, los abogados junto con los pueblos fueron muy cuidadosos de hacer una revisión final del amparo y de decir en todo el amparo no mencionar ni una sola vez la palabra consulta, y aún así, bueno, el caso de la Reina, que es un caso que nosotros acompañamos, también cuidamos muchísimo que no existiera la palabra consulta en ninguna parte del amparo, y aún así la respuesta que nos dio el juzgado de distrito fue, bueno, está bien, sí, los decretos de Peña Nieto sobre el levantamiento de veda que hizo unos días antes de irse sobre aguas nacionales, tendrían que haber sido consultados, entonces consúltelos, cuando no era el fondo que estábamos nosotros planteando. Nosotros estábamos planteando que se interpretara la Constitución en el artículo 27, que dice que los pueblos indígenas tendrán el acceso, en el segundo constitucional, el 27, acceso preferente a los recursos naturales y la protección especial de territorios indígenas. Ese es el fondo del asunto de lo que nosotros estábamos planteando, y sin embargo el Estado, sobre todo los jueces, lo que están dando como respuesta es consulta. Entonces, estamos en esos momentos en donde es necesario que los pueblos siguen apostando a la defensa de la tierra, a la defensa del territorio, de los recursos, a partir de una serie de muchas estrategias, en donde queda claro, yo creo que cada vez queda más claro, que todos los proyectos que se imponen, o sea, todos esos proyectos que se diseñan en las ciudades, en los escritorios de personas que deciden sobre los pueblos indígenas, son proyectos que van a traer conflicto, ¿no? O sea, todos esos proyectos que se deciden en un escritorio en donde no se toman en cuenta los proyectos de vida que tienen los pueblos en sus territorios, van a ser proyectos que traen conflicto, que van a generar recursos, no porque digamos haya abogados ahí que anden buscando, sino porque los pueblos se van a defender, y eso va a suceder. En el caso del Tren Maya ya está sucediendo, ya hay varios amparos
en contra del proyecto del Tren Maya, va a suceder con el transísmico y con todos los proyectos que no entiendan, o sea, que no se piensen y que no se desarrollen en el entendido que en esas regiones, en esos lugares, es muy probable que se van a encontrar con pueblos y comunidades indígenas organizados que tienen un proyecto de vida, que han manejado sus recursos desde hace muchos años de manera ancestral, que tienen recursos que quieren cuidar y que mientras las decisiones se tomen sin tomar en cuenta esas formas de organización política, económica, social, cultural que tienen los pueblos en sus comunidades, es muy probable que vamos a generar conflictos y también que esos proyectos van a ser cuestionados por muchos aspectos y sobre todo por no medir los impactos sociales y culturales que estos proyectos traen a los pueblos, y eso ya está demostrado no solo en México sino a nivel internacional. Hay muchísimos documentos de Naciones Unidas, de expertos internacionales, de la CEPAL, de la Comisión Interamericana, que determinan que cuando los proyectos se hacen sin pensar en las necesidades y aspiraciones y decisiones que los pueblos y las comunidades indígenas toman, o comunidades indígenas y afrodescendientes toman, esos proyectos están destinados muy probablemente pues al fracaso, ¿no? Entonces yo ahí la dejaría y me gustaría más bien entrar a las preguntas. Ok, mira, yo primero tenía una pregunta, siguiendo un poco este desarrollo que haces sobre cómo han defendido en tribunales los pueblos. Señalas que bueno, que los pueblos se dieron cuenta que la consulta pues no era pues un mecanismo que les estuviera sirviendo, y que hay otros amparos en los que han ingresado otros argumentos. Ya mencionaste el del agua, ¿no? Que el artículo segundo, el acceso preferente, pero ¿qué otros derechos pueden basarse los pueblos en sus demandas o reivindicaciones para no recurrir al derecho a la consulta? Sí, pues mira, los pueblos indígenas tienen varios derechos garantizados. De hecho, el derecho a la consulta es de los menos importantes, ¿no? Porque finalmente el derecho a la consulta está relacionado con el derecho principal, que es el derecho a la libre determinación. ¿Qué significa el derecho a la libre determinación? El derecho que tienen los pueblos reconocidos en los dos pactos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, a decidir libremente la forma de organización política, social, económica y cultural, ¿no? O sea, entonces, si tú me dices una forma en que podrían defenderse los pueblos en contra del tren Maya, pues más que la consulta yo me iría por el del derecho a la libre determinación, ¿no? Los pueblos tienen su propio proyecto, tú tienes uno, ese que tú tienes no conjuga, no embona, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos decidido, o sí, ¿no? También esa es una posibilidad, que en la libre determinación los pueblos digan, bueno, sí se embona, pero tienes que hacer estas modificaciones. Ese sería uno, ¿no? El derecho al agua es otro, a derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, recientemente hay varias comunidades en Oaxaca, en la Chontal, que han iniciado también procesos de amparo en contra de concesiones mineras, igual que el que se está decidiendo ahora en la Corte. Y ellos utilizaron el argumento del derecho al territorio como un elemento aparte de decir, las concesiones violan nuestro derecho al territorio, el derecho a la libre determinación es otro, derechos económicos, o sea, por ejemplo, decir, nosotros tenemos una forma de alimentarnos o de manejar los bosques y ustedes tienen un proyecto que no se adecua con esta forma de organización que tenemos nosotros. Esos son los que yo... Y bueno, hay un caso muy muy bonito en Yucatán, que es un caso que se llevó por el tema de derecho al agua, que es el caso de Omun, que es también un caso que ya llegó a la Corte para por lo menos una parte. Y ahí en Omun es una granja, bueno, ahí el proyecto es una gran granja de cerdos que afecta a la región de los Anillos de los Andes. Bueno, en ese caso los abogados y la comunidad usaron el argumento no solamente de la afectación al agua, el principio precautorio, o sea, cuáles serían los impactos no solamente que se conocen, ¿no? Sino los que no se conocen, que es la idea del principio precautorio, cómo prevenir los impactos que no se conocen, y sobre todo, y ahí usaron también el argumento de
las generaciones futuras, ¿no? Entonces es un amparo que lo presentan niños, ¿no? Los niños de la comunidad fueron los que, obviamente con la firma también de sus tutores, pero el argumento principal es, no solamente nos están afectando a esta generación, que es la que decidió que sí se hiciera la granja, sino que están afectándonos a nosotros, que somos las generaciones futuras, y a los hijos de nosotros, que todavía ni siquiera son sujetos, ¿no? Entonces, ese es interesante ese caso, primero porque habla del principio precautorio, pero además porque utiliza todos los elementos son pueblo indígena, pero también los argumentos de la Convención de Derechos de los Niños, que tiene algunas cosas sobre garantizar el medio ambiente sano. También eso ha sido uno de los derechos que más se ha utilizado, ¿no? Fíjate, justamente nosotros acabamos de ingresar a un juicio bajo ese argumento de generaciones futuras que están afectando el área natural protegida de Xochimilco. Y pues estamos ahorita en ese trámite de ver si lo admiten o no en esta como amparo urgente. Pero sí, estamos en eso también. Está chido. Te doy una pregunta que nos hacen aquí de la audiencia. Dice, la defensa de la tierra en términos de posesión agraria es una y tiene determinados caminos, pero la defensa del territorio es más compleja. ¿Cuáles son los retos del reconocimiento al uso territorial? Dice, por ejemplo, hay pueblos que no viven ahí, no tienen posesión, pero es parte de su cultura o identidad. Creo que está relacionada con esta distinción entre reclamar, entiendo, como derecho agrario o como derecho de pueblo indígena. Sí, pues mira, en México tenemos pocos casos, ¿no? Sobre cómo reclamar, pero sí hay reconocimiento. De hecho, por ejemplo, en el caso del pueblo huichol, que ellos utilizan, digamos, tienen su tierra o su tierra agraria reconocida en los estados de Jalisco, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, ¿no? Y ellos ahí tienen los reconocimientos de tierras, ¿no? Pasaron ese procedimiento que dicen, ¿no? De que se les reconociera primero su título virreinal, y ahora con la reforma agraria, bueno, en su momento con la reforma agraria, les reconocieron su resolución presidencial. Entonces tienen reconocimiento de tierras, ¿no? Pero han logrado también el reconocimiento de territorio. Por ejemplo, ellos hacen anualmente y a veces semestralmente, una peregrinación a Viricuta, que se encuentra en San Luis Potosí. La tierra de esa región, ¿no?, que se llama Viricuta, le pertenece a otros ejidos, son ejidos que no son indígenas, que viven ahí, ¿no? Y sin embargo el Estado ha reconocido esa peregrinación, esa posibilidad de que los huicholes usen territorialmente para la recolección del peyote las sierras que no son suyas, y hay un entendimiento. Hasta hace muy poco había bastante entendimiento entre los ejidatarios y las comunidades para hacer esa peregrinación. De hecho, los ejidatarios decían que esa peregrinación a ellos les ayudaba, porque finalmente esas ceremonias que los huicholes hacían, a ellos les traían buenas cosechas. Eso había sido una más o menos buena relación hasta que llegaron las mineras. Se dieron cuenta que de repente la Secretaría de Economía puso ahí unas minas, dio unas concesiones mineras, y ahí empezaron los conflictos. Antes no habían tenido conflictos, pero sí se les reconoce su derecho a la peregrinación y al uso territorial de esas tierras. Y hay también varios casos en Chihuahua en donde la posesión siempre la tuvieron, la propiedad se le tituló a otras personas, y la propiedad se les tituló a otras personas, a otros ejidos y otras comunidades, y aún en contra de esas titulaciones ya se les reconoció territorialidad, ¿no? Y recientemente, el año pasado, hay un caso que es un caso agrario, ¿no?, que es de una comunidad que se llama Choreachi, en donde Choreachi tenía la posesión, ¿no? O sea, posesión ancestral de años inmemoriales. Esa tierra que ellos tenían en posesión fue titulada a 2 núcleos agrarios, ¿no? 2 resoluciones presidenciales firmes, ¿no?, de comunidad, no de ejido, de comunidad, 2 comunidades. Choreachi demostró a partir de periciales, a partir de pruebas topográficas, que ellos eran propietarios, que ellos tenían la posesión ancestral,
y el tribunal dijo, aún en contra de estas dos resoluciones presidenciales, ellos son una comunidad de hecho que sí ocupan esas tierras y esas tierras se les tienen que reconocer, ¿no? Y se determinó echar abajo las dos resoluciones presidenciales, aun cuando fueran de comunidad. Y Choreache es un caso en donde yo creo que es uno de los primeros casos que tenemos en México de reconocimiento de derecho territorial, ¿no? Más allá de la configuración agraria que ya había en esa región, Choreache dice, esto es una posesión ancestral, se va a documentos históricos que determinaban que ellas vivían ahí desde antes de que se establecieran estas dos comunidades agrarias, y se pide que se les reconozca, que se les titule la tierra. Ahí, claro, al final, digamos, el magistrado fue muy proactivo, aunque al final ya lo que dice es, bueno, pero como comunidad, ¿no? O sea, no alcanza a dar el paso de decir, esa es una diferente forma de propiedad de la tierra que es territorio indígena. No alcanza a dar ese paso, pero digamos casi lo dice, ¿no? Casi estuvo a puntito de decir que eso era territorio indígena. Pero aunque no lo digan, pues nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad que reconoce el territorio de los pueblos indígenas y que habría que discutir en estos momentos esa diferenciación, o sea, sí, porque por ejemplo, ahora para el Tren Maya, a quienes están tomando en las decisiones, pues son a los ejidos. Allá en la península casi no hay comunidades, entonces son a los ejidos. Entonces los ejidos en sus asambleas y a partir de sus comisariados ejidales están en las negociaciones y no les parece tan mal el proyecto, ¿no? Pero hay muchos otros que tienen posesión en la tierra, que tienen otras formas de uso de las tierras, de estas tierras ejidales, a los que no se les está tomando en cuenta. Y ahí pienso mucho en todos los productores de miel, ¿no? Toda la gente que se dedica a la producción de miel, que es muy importante. Pienso mucho en todas estas comunidades que de manera de que tienen años haciendo manejo forestal y que venden madera, en donde el ejido pues es parte de esa organización, pero no todo. Entonces, estas comunidades que ya viven del uso de las selvas, del uso de las maderas preciosas, tendrían que ser partícipes de cualquier decisión que se tome sobre el territorio. Entonces, creo que en estos momentos hay que discutir mucho esa diferencia entre tierra y territorio, y hay que discutir que no es lo mismo, o sea, que hay que diferenciarlo. Y entonces que tú para la toma de decisiones, si bien es cierto tienes la organización económica que te permite la organización agraria, por otro lado tienes a la gente que está poblando las regiones, que pueden ser pueblos indígenas, son las mujeres, son los jóvenes, que están excluidos de la titularidad agraria, o sea, no son parte de esa titularidad, pero que son sujetos en el territorio a los que tienes que tomar en cuenta. Entonces, y a ellos sí los tienes que consultar o sí les tienes que tomar su opinión. Entonces, hay que hablar de eso. Sí, pues nosotros insistimos mucho cuando llegamos a cualquier región, tenga ejido o comunidad o no, en la importancia de la asamblea. Esa es una de las cosas que siempre hemos recomendado. Mientras haya asamblea, de hecho ya hemos llegado a muchos lugares en donde ya no había asamblea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presa del Zapotillo, la gente de Temacapulín se organizaba solamente para las fiestas y para la cuestión religiosa, ¿no? Las fiestas patronales de septiembre y enero, y no había una asamblea para decidir nada más, ¿no? Todo lo demás lo decidía el ayuntamiento y ya, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros cuando iniciamos la defensa ahí de Temacapulín insistimos era, se tiene que formar una asamblea, ¿no? Tiene que haber un espacio en donde se discutan muchos temas, ¿no? La cultura, la educación, la economía,
hasta los conflictos entre intercomunitarios, interfamiliares. Son un espacio en donde la comunidad se hace comunidad. Esa es una de las cosas que es fundamental, tener ese espacio de comunidad. Luego, ya que tienes ese espacio de comunidad, una de las cosas que nosotros también siempre recomendamos es dense reglas, ¿no? Porque cuando empieza uno la defensa de cualquier cosa, pues todos somos muy amigos, muy hermanos, muy, nos amamos y no hay conflicto y no sé qué. Pero pasando el tiempo, empieza a haber conflictos, empieza a haber diferentes visiones de lo mismo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la base de esas organizaciones ejidales, comunales, campesinas, indígenas, que han durado mucho? Pues que tenían reglas para resolverlo, ya sea escritas o no escritas, no tiene que estar en un reglamento, pero por lo menos tener algunas reglas que todos tengan que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, una regla es las asambleas participan hombres y mujeres. Bueno, esa regla es muy importante porque te permite la participación de las mujeres. En otros lados la regla es podemos participar en los partidos políticos, pero la comunidad es apartidista. Bueno, esa regla también. Aquí no se permite la entrada de sectas religiosas, pues es una regla que sí que te fortalece como comunidad, te la pones. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros siempre recomendamos, tener reglas para cuando haya sobre distintos temas un conflicto, saber qué se va a decidir. O sea, ya no es algo que queda al arbitrio o sino que ya tienes una regla en relación con si vas a negociar o no, si vas a tener una relación con el Estado, si vas a aceptar indemnización, ¿no? Por ejemplo, esas comunidades que dicen, bueno, nosotros entramos a la lucha, pero en verdad lo que nos interesa es que nos paguen bien. Bueno, eso queda muy claro desde el principio y ya tienes tu regla. O nosotros nunca vamos a vender, esa es una regla, te la das y la cumples. La otra cosa que nosotros siempre recomendamos es tener como todo un espacio y para eso pues ahorita los jóvenes ayudan mucho a tener como muy bien documentado el caso, ¿no? O sea, o la historia de la comunidad, ¿no? Entonces, empezar a platicar con los viejos, con la gente que ha tenido muchos años, que ha estado muchos años en la defensa de los pueblos, pues en hacer la crónica de la comunidad, la historia, ¿no? Eso a nosotros, luego a los abogados nos sirve mucho porque esos son los hechos, ¿no? Esos son los hechos que son los antecedentes a nuestro amparo, ¿no? Los antecedentes al juicio, que es cuándo se formó la comunidad, quién la formó, cuántos eran, de qué vivieron durante esos años, cuándo se les reconoció como comunidad, cuándo les dieron su título de barrio, cuál ha sido la historia, quiénes han luchado por el territorio, y hacer esa historia de manera lineal, pensando en los sujetos involucrados, qué fue lo que se logró, cuáles fueron los errores. Entonces, darse reglas y darse historia. Eso te ayuda también mucho, tener claro la perspectiva histórica del momento en el que estás y de lo que estás defendiendo. Eso ayuda mucho. Y en eso pueden ayudar mucho los jóvenes, ¿no? En hacer esas historias a partir de las historias que cuentan los abuelos, los que cuentan los fundadores de las comunidades. Y la otra es, una vez teniendo esa historia de la comunidad, es también tener muy buena relación o muy buen manejo de los medios, ¿no? Tener relaciones con los medios, esto que ustedes hacen de tener su página de internet, de tener claro tener clara cuáles son las afectaciones de un posible proyecto, ¿no? O sea, si aquí nos van a poner un basurero, pues nos vamos a volver expertos en basurero, ¿no? En el caso de las presas, pues nos vamos a volver expertos en las afectaciones que las presas tienen a nuestros pueblos, la minería. Para eso hay que tener también muy claro, pues que en estas luchas, se estudia mucho, ¿no? O sea, los pueblos tienen que aprender, a estudiar y estudiar y estudiar, ¿no? En todas las comunidades finalmente salen ingenieros y salen gente experta en afectaciones a la salud física, a la salud emocional, y eso pues hay que hacerlo, ¿no? Y de tal manera que ustedes, una vez teniendo eso, pues tienen muy fortalecida la posibilidad de enfrentar cualquier proyecto, ¿no? Porque esa es una de las cosas que también nosotros hemos encontrado, ¿no? Muchas veces te libras de la presa, se cancela la presa y 3 años más tarde llega una minera, ¿no? Entonces tú tienes que tener esa fortaleza para que los proyectos los vayas enfrentando históricamente, pues, ¿no? Con perspectiva histórica, pues.
Ujú, ujú, represión. Ujú. Sí, bueno, eso también, ¿no? Una de las cosas es, nosotros también pensamos siempre, toda la gente que hace acción directa o a movilización social o cualquier tipo de protesta, tiene que saber, tener claramente cuáles son, pues como todo el plan, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer una protesta tienes que tener tu plan de acción, ¿no? Entonces, ese plan de acción que incluye, primero que todos sepan qué pueden hacer, ¿no? Y luego, si van a hacer cosas que no pueden hacer, digamos que están prohibidas o que no están permitidas por la ley, bueno, ¿hasta dónde las van a hacer? Y una vez que se determina que se van a hacer, porque de todas formas no hay de otra, ¿cuál es el plan en cuanto a si se van a dejar que se lleven a los detenidos? O sea, tener claro pues cuáles son las limitantes y hacerse acompañar de grupos de derechos humanos, de estos grupos como la marabunta, ¿no? Que documentan el abuso policíaco. También saber hasta dónde el policía o quien vaya a ser en caso de alguna represión, hasta dónde puede o no puede actuar, ¿no? Entonces también eso, este, y para eso hay gente que ha hecho mucho, ¿no? Hay manuales de los hermanos Cerezo, de Marabunta, que te dicen hasta dónde puede actuar la policía, hasta dónde pueden actuar, cuándo están esos límites, hasta dónde puedes llegar, y hasta dónde quieres llegar, hasta dónde, digamos, te enfrentas o hasta dónde llega un momento de repliegue. O sea, creo que eso, y lo que nosotros siempre recomendamos a los compañeros que en algún momento deciden toma de carreteras, todo eso es tener claro cuál es el plan, cuál es el momento de retirada para evitar una represión, y en caso de represión cuál es la acción, el plan que se va a tener, ¿no? Cómo buscar a los detenidos, dónde que los detenidos por lo menos todo el mundo sepa a quién se llevaron, todas esas cosas, pues hay algunos manuales, pero sí es importante que se tomen en cuenta. Y hasta dónde, ¿no? Porque también muchas veces, si tú llegas al enfrentamiento como una primera acción, pues luego la lucha se va en 3 años de sacar a los presos, y el proyecto, que, lo que era más importante, que era detener el tren o lo que sea, pues no lo detienes porque toda la movilización se centra en la liberación de los presos, ¿no? Entonces, también en eso pues hay que ser muy, muy estratégicos, ¿no? En esos momentos, sí estamos, pensar cada vez si en ese momento se está en la necesidad de eso, o si en ese momento nos replegamos porque sabemos que lo importante es lo que estamos haciendo en los barrios, en la organización social, en los amparos, no sé, ¿no? O sea, eso es una decisión que los propios pueblos van tomando. Claro, sí, pues ya son todas las preguntas que nos hicieron aquí en la página. Con Ok, esto ya estaríamos cerrando. No sé si quieras comentar algo más para concluir el tema. pues yo creo que en estos momentos la defensa de los territorios indígenas es muy importante. Yo creo que hay que considerarlo nosotros también como sociedad como algo que tenemos que proteger. O sea, no es algo que solamente importe, involucre y afecte a los pueblos que allí habitan y de los cuales depende la supervivencia, sino también en estos momentos que el planeta pues está en una crisis ambiental, en una crisis en una crisis sanitaria, en una crisis en muchos sentidos, pues también pensar que quizás en esos lugares, en esas regiones en donde se están imponiendo los proyectos, pues puede haber respuestas a las necesidades que tenemos como sociedad. O sea, cómo sabemos que en esa región está el conocimiento que va a tener la cura para el COVID, o la cura para la influencia, o eso también es lo que estamos protegiendo, no solamente los recursos, sino esos conocimientos que finalmente por muchos años han demostrado tener una sustentabilidad, han demostrado que pueden alimentar al mundo, y han demostrado que pueden tener mecanismos de supervivencia y de estar, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que aprender y que cuidar en los territorios indígenas. Es algo que nos involucra a todos, a todas las comunidades, a todos los barrios, a todos los pueblos, y pues está bien estar atentos a lo que pueda pasar
pues con los proyectos que se quieren imponer sin tomar en cuenta sus propios proyectos de vida, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Creo que hay elementos muy importantes. Justamente esto que comentabas de las asambleas es como el coco de los pueblos originarios de la Ciudad de México, porque pues hay muchos pueblos que sí tienen asambleas cuando hay algún problema con los temas del agua, sobre todo, pero como tal esa, digamos, ese hábito de tener una asamblea cada cierto tiempo realmente no existe, y es algo que nosotros estamos tratando de impulsar a distintos niveles, que pues la asamblea sea como un sujeto también político, organizativo dentro de las comunidades. Y pues creo que es muy importante esto que mencionas. Y pues nada, ya sería agradecer esta charla. Pues ya la vamos a, se queda grabada en la página. Buenísimo. Y también la subimos a YouTube en la semana, lo descargamos el video y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Y pues eso, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Claudia, nuevamente. Ojalá nos podamos escuchar en alguna otra ocasión. Órale, pues, bueno. También si un día puedes venir a Xochimilco, ya sabes, aquí siempre serás bienvenida en los pueblos. Y buenísimo. Pues, ya que